Leo el versículo y luego oramos. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20:12: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oremos. Señor Dios, Padre Santo, llegamos ante tu presencia suplicando en este momento tu bendición por la lectura y la predicación de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu gran amor para con nosotros. Como Padre bueno, nos has provisto todas las cosas que necesitamos. Provéenos ahora el alimento espiritual. Bendícenos, Señor, con la gracia derramada desde tu presencia a nuestros corazones, con la obra de tu Santo Espíritu, guiándonos al entendimiento de tu ley, para que podamos, Señor, conocerte más, amarte más y vivir de acuerdo a tus mandamientos. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y amigos. Hemos estado estudiando a lo largo de bastante tiempo los 10 mandamientos. Tuvimos varios domingos en el cuarto mandamiento, que es el día de reposo. Y ahora pasamos al quinto mandamiento, que es el mandamiento que acabo de leer. Eso significa un cambio en las tablas de la ley. Eso no es algo que esté en la Biblia, pero los teólogos han entendido que las 2 tablas de la ley contenían los 10 mandamientos y estaban divididos de esa manera. Los primeros mandamientos que tenían que ver con la relación del hombre con Dios, y los segundos mandamientos, o en la segunda tabla, los mandamientos que tenían que ver la relación de los hombres con su prójimo. Algunos colocaron los primeros 4 en una tabla, los 6 restantes en la segunda. Sin embargo, un judío llamado Filón colocó el quinto mandamiento en la primera tabla de la ley, como si él entendiera de que esto tenía que ver, honrar a los padres, tenía que ver con un deber primero para con Dios. Bueno, sin duda debemos pensar en que Dios, ¿verdad?, es trino, y cuando nos referimos a las personas de la Trinidad, hablamos del Padre, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, es interesante esto. Otros lo ilustraban de la siguiente manera. Watson decía que los mandamientos eran como la escalera de Jacob. ¿Recuerdan la visión de Jacob? Esa escalera donde se comunicaba con el cielo. Entonces, los últimos escalones o los últimos peldaños eran los que nos llevaban a comunicarnos allí con Dios, y la responsabilidad para con Dios, y los que tocaban la tierra tenía que ver la responsabilidad para con los hombres. En la primera tabla consideramos que debemos caminar piadosamente hacia Dios o con respecto a Dios. En la segunda, caminamos piadosamente para con los hombres. Sin duda, las 2 tablas están relacionadas, porque no podemos hacer lo bueno solamente con la primera tabla y lo malo en la segunda. Eso no agradaría a Dios, ni lo malo en la primera y lo bueno en la segunda. Eso tampoco agrada a Dios, porque es su ley y abarca las 2 cosas. Pero creo que este tipo de estructura o división nos puede ayudar a considerar la ley de Dios en parte de su estudio y a meditar mejor en ella. Entonces, en estos mandamientos de la segunda tabla de la ley, que tienen que ver en la relación entre los seres humanos, podemos pensar que aún muchas religiones en el mundo considerarán estos mandamientos y compartirán estos mandamientos aún con nosotros. Puede haber algunas religiones que tengan alguna diferencia en la primera tabla de la ley. Sabemos de muchas religiones que tienen imágenes, de muchas religiones que pueden ser politeístas, pueden tener
muchos dioses, religiones que no tienen problema en cuanto a cómo adorar o qué día adorar, pero la mayoría va a coincidir en que hay que respetar a los padres. La mayoría va a coincidir en la segunda tabla de la ley, lo que nos dice de no matar, no robar, ¿verdad?, no adulterar, en gran medida. Incluso podríamos decir que algunos de esos mandamientos que sabemos que están puestos por Dios en la mente, escrito en la mente de cada persona, aun cuando no sean religiosas. Si usted se encuentra con una persona que no es religiosa, pero le pregunta, ¿es correcto respetar a los padres? Muy posiblemente le va a decir que sí. Hasta en el mundo secular hay un sentido común que nos habla de la importancia de honrar y respetar a los padres. Entonces, este mandamiento está allí en el medio de la ley como una bisagra, quizás para que entendamos primeramente a Dios como Padre y que debemos respetarle y obedecerle a Él, y también a nuestros padres terrenales. Y se nos presenta el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y se nos da una razón para obedecerlo, para que tus días se alarguen o se prolonguen en la tierra. Ahora, lo primero que tenemos que aclarar aquí es que este mandamiento no solo se limita a una obediencia a Dios como Padre y a los padres en el sentido biológico o natural o terrenal, sino que también abarca a otro tipo de padres o a lo que podríamos entender como la autoridad. Lo que está enseñando este mandamiento en el sentido más básico es que desde el momento en que alguien nace en este mundo, va a estar bajo autoridad, va a tener padres, sean padre o madre biológicos, o sean por adopción, o sea algún tutor o algún encargado, pero va a tener padres. Y cuando es un adulto y sale de su hogar, aún va a tener también padres o autoridades sobre su vida. Y esto es importante que lo consideremos porque los 10 mandamientos es la ley moral de Dios y de algún modo abarca todo pecado. No podemos pensar en un pecado que no esté en los 10 mandamientos. Usted me dice, bueno, pero pastor, hay pecados que los 10 mandamientos no mencionan. Puede ser que no lo mencione con ese nombre específicamente, pero la base de ese pecado está en los 10 mandamientos. Alguien puede decir, bueno, pastor, por ejemplo, el insultar a alguien no está en los 10 mandamientos. Bueno, no está puntualmente insultar a alguien, pero está el pecado que dice no matarás. Usted dice, pero no exageremos, matar no es lo mismo que insultar. Pero recuerdan lo que dijo Jesús, que cualquiera que le dice a su hermano fatuo o necio, es homicidio. Entonces Jesús estaba aplicando los mandamientos de este modo, no solo en un entendimiento directo y específico de lo que el mandamiento dice, sino las implicancias que van a lo profundo del mandamiento. Entonces, cuando nosotros leemos un mandamiento como este, honra a tu padre y a tu madre, no solo debemos pensar en mi papá o mi mamá en el sentido terrenal, sino también debemos pensar en la importancia de vivir bajo autoridad y respetar a la autoridad. En la Biblia, por ejemplo, se hablan también de los padres en un sentido político o de autoridad civil, se habla de los padres o ancianos en un sentido de la vida social o nacional, y también se habla de los padres en un sentido espiritual. Y vamos a meditar en estas cosas y luego nos metemos en el padre o los padres en el sentido terrenal. Pensemos, por ejemplo, en la palabra padre en un sentido político. Es un gobernante o una persona en autoridad. Es alguien que está ejerciendo una autoridad y de algún modo es una autoridad paternal para con su pueblo, aunque puede haber variaciones y diferencia en esto.
pero tiene que ser reconocido por alguien que alienta lo bueno y que castiga lo malo. Alguien que se caracteriza por la bondad para los necesitados y por la firmeza para con los malvados. Entonces, tenemos un ejemplo en un versículo de Job. No sabemos si Job ocupaba un cargo público, esto no lo dice la Biblia, pero él utiliza esta palabra y dice, a los menesterosos era padre. O sea, él funcionaba como un padre ejercitando bondad en la sociedad en la que vivía. Dice luego, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. Es decir, él era alguien que quería conocer las situaciones con esa visión paternal de suplir o de ayudar a los necesitados. La Biblia nos menciona en varias oportunidades a los reyes como padres. Y entendemos, obviamente, que esta era una función de autoridad política muy amplia, ¿verdad? El espectro de injerencia de todo lo que un rey hacía era muy amplio. Hoy no hay reyes en ese sentido. Pero se menciona, por ejemplo, a David como un padre, al rey Ezequías como un padre, a Josías como un padre, porque tuvieron una influencia de política, de gobernar o liderar a la nación desde esa perspectiva de buscar el bien del pueblo, de luchar por la justicia, por la paz, y para que sigan la ley de Dios. Entonces, desde esta perspectiva, los padres deben ser honrados. Estamos hablando de padres políticos. Su lugar merece honor. Recordemos que Dios ha puesto a las autoridades civiles y el propósito de esto es que preserven el orden y la armonía en una sociedad, que se prevengan los problemas que pudiera haber cuando no hay gobierno. ¿Recuerdan lo que pasaba en la época de los jueces? Dice la Escritura, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto sería una descripción de lo que pasa en la anarquía. Cada cual hace lo que quiere. No hay rey, no hay gobierno de nada. Entonces vemos que eso no es lo que le agrada al Señor. Al Señor le agrada el orden, le agrada de que haya una organización. Y para esto, humanamente y naturalmente nos es requerido un liderazgo. Se dice que las langostas no tienen rey, y sin embargo salen todas en fila, parecen un ejército, se habla del ejército de langostas, pero eso puede ser una realidad en las langostas, pero no es en los hombres. El ser humano necesita a alguien que lo lidere, por eso el pueblo pidió un rey, quería un rey. Sí, en cierto modo estaban rechazando a Dios como rey, pero querían ser liderados. Y Dios le proveyó reyes para ellos, para que entendieran el mensaje que hay en el fondo de eso, es que nadie los va a gobernar mejor que Dios y que los humanos fallan, pero en la misericordia de Dios, Dios proveyó un rey humano y divino, Jesucristo, para gobernar las personas desde el interior, desde su corazón hasta todo su ser. Entonces, Dios ha colocado a las autoridades civiles y eso tiene que ver con que promuevan la justicia. Dice que tienen la espada en su mano, dice Romanos, y esto significa autoridad para castigar. Y por otro lado, los reyes tenían un cetro, que es el emblema de la justicia. Se dice que el emperador Marco Aurelio dedicaba 1 hora al día para escuchar las quejas de los oprimidos. En las sociedades actuales, ¿verdad? En las redes sociales, en los medios de prensa, la gente quiere ser escuchada y manifiesta allí sus quejas y sus incomodidades con los gobiernos. ¿Y qué pasa cuando el pueblo, por un lado, presenta todas sus quejas, sus incomodidades, y el gobierno mira para otro lado y no pone oído a las necesidades del pueblo? Hay incomodidad, hay desagrado, pero cuando un gobernante escucha a su pueblo y a las necesidades de su pueblo, entonces se ve ese cuidado en un sentido paternal de esa autoridad. Los reyes en la antigüedad
colocaban jueces en su séquito para también suplir esas necesidades. En las democracias que vivimos hay una descentralización de poderes, entonces muchas veces puede haber un presidente, pero los jueces van por otro lado y quizás alguno quiere hacer lo bueno y los otros no se lo permiten. Eso puede ser bueno y puede ser malo dependiendo de quién es lo que busca qué cosa. Lo que sabemos es que aquellos que se alinean con lo que es agradable a Dios o no van contrario a su palabra, tendrán la bendición del Señor. Pero no podemos entonces, desde esta perspectiva, ver a los presidentes como se veían a los reyes bíblicos, donde caía todo el peso de la autoridad de las decisiones de toda la nación, porque ahora los gobiernos no son centralizados de la misma manera. Entonces hay un honor que pertenece al rey, dice la Biblia, 1 Pedro 2:17, honra al rey. Podríamos aplicar esto a cualquier persona que está en autoridad, el que preside un país, el que preside una ciudad. Es un honor que debe demostrarse teniendo respeto hacia esa persona y sumisión a sus leyes o a las leyes impuestas por tales, en la medida en la que concuerden con la ley moral de Dios o que no se opongan a la ley de Dios. Y esta sumisión no implica una lealtad ciega y no reclamar lo que es justo o resistir a lo indebido. Pero sí es cierto que debemos orar por ellos. La Biblia dice reyes y personas que están en eminencia. Nosotros lo hacemos en cada culto. Oramos por el presidente de este país, oramos por sus asesores o las personas que están en puestos de autoridad en esta nación. Y eso consideramos que es bíblico. Ahora pensemos, ¿por qué Dios pide esto? Exhorto a que se hagan súplicas y oraciones, peticiones y acciones de gracia en favor de todos los hombres, por los reyes, todos los que están en eminencia. El propósito es para que vivamos quieta y sosegadamente, en piedad y en dignidad. Si ellos cumplen bien su función y nosotros oramos para eso, si ellos no van en contra de Dios y de su palabra, va a haber una bendición. Y estamos aquí entonces pensando en estas personas de autoridad en un nivel nacional o de un estado, pero también se aplica entonces a un hogar. Si los padres cumplen correctamente su función, va a haber bendición en el hogar. Entonces oramos por los gobernantes, oramos para que la bendición de Dios esté sobre ellos, para que ellos sean de bendición y no para que ellos sean un castigo, porque cuando los pueblos tienen malos gobernantes, puede ser instrumentos de Dios para castigar a un pueblo rebelde. Y eso es lo que ha pasado tanto en la historia bíblica como en nuestra historia contemporánea. Nosotros queremos poder disfrutar del Evangelio de la paz. No sería para nada agradable que se empiece a censurar nuestra libertad de predicar la palabra o a censurar nuestra libertad de culto. Queremos vivir en paz, queremos poder compartir con otros el Evangelio de la paz. Pero también queremos que aquellas personas que están en eminencia puedan conocer al Evangelio y venir a Cristo. Entonces, desde esta perspectiva, nuestra reflexión sobre los padres en el sentido político nos tiene que hacer considerar de que ellos son dignos de respeto y de honra. Puede ser que caigamos en un error cuando se ataca despiadadamente y sin ningún tapujo a las autoridades civiles. Aun cuando estemos en desacuerdo de ello, aun cuando tengan un proceder incorrecto, no significa que no se les va a marcar lo que están mal, que no se los va a llamar al arrepentimiento, reprender, pero no por eso debemos pasar por arriba el respeto. ¿Recuerdan que el apóstol Pablo en un momento lo castigaron, ¿verdad? Y dice, ¿por qué hablas así a un príncipe del pueblo? Y él se disculpa, dice, no sabía que era un príncipe del pueblo, porque la ley dice, y cita la ley, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo.
Muy bien, vamos a considerar ahora al padre como ancestro o anciano. Las escrituras antiguas veneran a los ancestros, las culturas antiguas veneran a los ancestros o a los ancianos, reconociéndolos como padres en una influencia nacional. De hecho, los judíos hablan mucho de los patriarcas, y la palabra patriarca viene de su raíz padre, del cual también deriva la palabra patria, de ahí vienen patriarcas. Ellos tenían por padre a Abraham, tenían por padre a Jacob, tenían por padre a Isaac. La mujer samaritana dice, nuestros padres adoraron este monte, y se refiere a sus ancestros. En un sentido más general son los ancianos o las personas mayores, aquellos que tienen el pelo blanco como la flor de almendro, dice Eclesiastés. Personas de edad avanzada cuyo rostro ya tiene arrugas, su pelo canas, y todos vamos camino a eso, por más cremita que algunos se pongan, vamos dando pasos hacia esos momentos. Pero no son solo aquellas personas que están llenas de años, sino que en un sentido aún más espiritual podríamos pensar en personas que tienen experiencia y sabiduría. Estos son los que deben ser honrados. Levíticos 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. O sea, hay una honra básica hacia cualquier persona por ser anciano, que quizás en nuestra cultura se ha deteriorado un poco. Hay como una honra podríamos decir ahí que como una lástima, una cierta clase de lástima o compasión. Decimos, vamos a dejarlo pasar porque pobrecito, ni puede ni caminar, ¿verdad? Es como una pena, ¿verdad? Entonces le das en una fila en el supermercado para que pase el ancianito. No es una honra de respeto de que hay un anciano. Muchas veces se ve como una carga eso. A mí me gusta, como dicen aquí en Costa Rica, cuando vine a Costa Rica escuché esa frase y digo, qué bonito, hay algo de respeto en eso, ¿verdad? Que a los ancianos le dicen ciudadano de oro, ¿verdad? O sea, le están dando valor, por lo menos, en ese nombre. Pero pensamos en un anciano o padre de esta perspectiva, a aquellos que a pesar de que sus años van avanzando y su cuerpo va decayendo, sus almas van floreciendo. Son aquellos que tienen el gozo y la paz de Dios, muy diferente a aquellos que a pesar de que han acumulado años, están amargados, resentidos, se quejan de todos y para todo ponen mala cara. Hay otros que infunden confianza, paz, serenidad, sabiduría, que parece que tienen un valor en lo que Dios le ha dado, y esos deben ser honrados como modelo de virtud. Ahora, también debemos pensar, los aquí presentes que no hemos llegado a esa edad, que para llegar a esa edad y tener esas virtudes debemos empezar a trabajar ahora. Porque es muy difícil cambios cuando ya usted llegó a su edad, a su ancianidad, cambiar hábitos, cambiar estilos de vida, cambiar. A ver, en la gracia del Señor nada es imposible, ¿verdad? Se puede convertir un ancianito, Dios puede transformarlo y puede haber cambios. Pero desde la perspectiva de lo que eso implica, si somos negligentes ahora, si los jóvenes o los adultos que todavía no han llegado a la ancianidad, en trabajar en las virtudes espirituales, va a pasar como dice Eclesiastés, cuando ya no hay fuerza, ¿verdad? Cuando ya no hay, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No esperes a los momentos en los cuales ya no tenga muchos para dar. Pero entonces, desde esta consideración también debemos ver este mandamiento en el respeto a los ancianos, recordar la honra merecida. Pero también tenemos padres espirituales. La Biblia nos menciona padres espirituales. En un sentido, los pastores o los ministros piadosos trabajan en esta dirección. Son los instrumentos de Dios para la predicación de la palabra y para la conversión de las personas, aunque muchas personas pueden convertirse porque le hable cualquier hermano, ¿verdad? Y ese hermano, en un sentido, aunque no sea un ministro o un pastor,
Es un padre espiritual para aquel a quien evangelizó. Pero es de pensarse también que aquellos que están predicando el evangelio, llamados como ministros, van a ser instrumentales en la salvación de muchos. Dice el apóstol Pablo, aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. El apóstol Pablo llevando el evangelio a esos lugares donde no estaba antes y evangelizando a esas personas y personas que se convertían. Claro, luego venían otros maestros y enseñaban y cumplían sus roles y función en la obra de Dios. Pero el apóstol Pablo había sido el instrumento y en un sentido los había engendrado como un padre espiritual. ¿Verdad? Habla también de Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, dice. Entonces, aquellos a los cuales se les evangeliza y vienen a la fe en Cristo. Podemos entender detrás de esto por qué el catolicismo romano le llama a los sacerdotes padres, ¿verdad? Hay un sentido de paternidad o guía espiritual detrás de esto. Esas personas pueden tener distintas personalidades y dones, pero su función es honorable. Son los mensajeros del Señor Todopoderoso. En Malaquías 2:7 dice, los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Desde este pasaje pensamos entonces en que Dios ha tenido a lo largo de la historia sus mensajeros, sus ministros, sus embajadores. Pablo decía, somos embajadores de Cristo. Padres espirituales que deben ser honrados por su trabajo y que se le debe tener estima y amor por causa de su obra. Quienes predican las buenas nuevas de la paz, quienes velan por el bienestar de las almas. Y de algún modo es una motivación a todos los hermanos en la tarea de evangelizar, de discipular. Podemos convertirnos en esos padres espirituales para otros si funcionamos de esta manera de influencia espiritual. Pero refiriéndose propiamente a los ministros, podemos considerar los siguientes. Hay otras vocaciones que tienen que ver con el cuerpo o con las posesiones de una persona y pueden ser honorables y de gran bendición para la iglesia del Señor. Pero la vocación del ministro es sagrada y es la de más provecho para el creyente en esa iglesia local. Es como que hay cierto honor para las profesiones, ¿verdad? Tal profesión, oh, qué importante esta profesión, el médico, porque cuida la vida de la persona, ¿verdad? Hay otra profesión, oh, vea un juez, porque tiene... Y a veces podemos ver las profesiones desde una perspectiva muy terrenal, muy de cuánto dinero gana o qué posición tiene. Pero decía el famoso predicador Spurgeon que si le ofrecían a él ser presidente, dice, nunca iba a rebajar de posición. Él consideraba que su llamado era el más importante y el más digno a la luz de lo que significa ministrar las almas de las personas. El trabajo de los pastores es de traer la luz del evangelio a los que están en tinieblas y luego hacerlos brillar como estrellas en el reino de los cielos. Eso dice el evangelio. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Si usted no está bien espiritualmente, si usted no está resplandeciendo, eso es una preocupación pastoral. Por eso los padres espirituales quieren el bien de su pueblo, de su rebaño, y deben ser honrados a causa de este trabajo, y es un honor reconocerlo. ¿Cómo se puede hacer esto? Watson nos hablan de 3 maneras. Primero es dándole el debido respeto. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y los tengáis en mucha estima por causa de su obra. Tristemente debemos reconocer que hay muchos malos ejemplos en la actualidad, como también los hubo en otro tiempo, pero muchos han hecho de la labor espiritual o pastoral un mal nombre.
Pero aunque algunos no merezcan los honores, aquellos que son fieles en hacer su trabajo, en proclamar la palabra, en velar por las almas, deben ser reverenciados como padres espirituales. ¿Recuerdan ustedes a Abdías, el mayordomo del rey Acab, cuando fue al profeta Eliseo, siendo mayordomo de Acab, ¿verdad? Que buscaba matar a Eliseo, pero se encontró con Elías, dice que lo reconoció y se postró sobre su rostro y le dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Notemos ese reconocimiento. Dios le había pedido también al pueblo y a los príncipes de su pueblo que pidieran el consejo o la guía de Dios por medio de los sacerdotes. Era necesario ir al sacerdote para buscar la guía de Dios o buscar el profeta. ¿Recuerdan el pecado de Saúl? No esperó al profeta. Dios mostró el milagro de la vara de Aarón que reverdeció y de que había escogido una tribu para ministrar en el pueblo. Aunque todos en el nuevo pacto somos sacerdotes y aunque todos debemos ministrarnos, también debemos preguntarnos, ¿da Dios honra a los ministros que ha llamado para predicar el Evangelio? Dios eligió apóstoles, Dios eligió profetas, llamó evangelistas y también llama en la actualidad pastores y maestros, llamados para alimentar el rebaño, para proteger y promover el bien de los hijos de Dios. Por eso dice la Escritura, los ancianos que gobiernen bien deben ser considerados dignos de doble honor, especialmente en los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Recuerdan, hermanos, lo que dice Romanos? ¿Cómo predicarán? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Por eso nosotros oramos para que Dios levante ministros, ojalá levante obreros entre nosotros, pastores entre nosotros. Pero consideremos también que es un llamado honorable a los ojos de Dios. En segundo lugar, Dios se honra a los líderes espirituales actuando en defensa de ellos. Los líderes espirituales van a ser blancos de calumnias y falsas acusaciones. Por eso dice la Escritura, no recibáis acusación contra un anciano, sino sobre la base de 2 o 3 testigos. Se dice que Constantino recibía constantemente, valga la redundancia, acusaciones acerca de los religiosos. Y él cuando recibía entonces esas acusaciones, las ponía aparte y las quemaba. Si nosotros los pastores pedimos a Dios por el pueblo, ¿no será correcto también que ustedes pidan por sus pastores? Si los que predican la palabra de Dios, aquí hacemos un esfuerzo por llevar a las personas a la salvación y guiarles en la santificación, ¿no será importante también frenar la murmuración y el desprestigio para que la obra de Dios no se vea obstaculizada? Advirtamos, hermanos, que el diablo quiere poner tropiezo en el pueblo de Dios. Como ya lo hemos dicho en otros sermones, uno de los tropiezos es no tener un corazón dispuesto para recibir la palabra. Pero otros pueden ser falsas acusaciones o difamaciones para que la obra no prospere. En tercer lugar, se honra a los líderes espirituales recibiendo la enseñanza. El mayor honor que puede usted darle a los padres espirituales es escuchar la enseñanza y, si esta es correcta, por supuesto, seguirla. Honras al ministro cuando no eres solamente un oyente, sino un seguidor de la palabra. Claro, primeramente tu responsabilidad es para con Dios, pero también para con aquellas personas que Dios pone para tu cuidado. Del mismo modo que un niño que desobedece a su papá también desobedece a Dios, pero si obedece a su papá, honra a Dios y honra también a su Padre terrenal. La desobediencia o la deshonra va a hacer que la obra quede estancada. Pero cuando hay fruto en la obra,
cuando hay una recepción de la palabra, cuando hay una aplicación de la palabra que Dios nos da y cuando se ve eso en acción, ¿qué pasa con la obra? Reverdece, florece, crece. El apóstol Pablo se gozaba en la obediencia y el crecimiento de aquellos a los cuales ministraba. Y dice así, cuando le escribe a los tesalonicenses: ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona en que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vean qué bonito. Pablo veía un motivo de gozo, una corona, algo que lo enorgullecía en el buen sentido de la palabra, de que había fruto espiritual donde él había ministrado. No dice lo mismo de todas las iglesias. En algunas tenía temor de que cayeran de la gracia o de que hubiera trabajado en vano, pero se gozaba cuando el pueblo era receptor de su ministerio y traía y producía frutos. Un pueblo espiritualmente floreciente es la corona del ministro. Aunque sabemos que es una obra de la gracia divina, también se involucra las responsabilidades compartidas, la labor pastoral y la recepción del pueblo. Cuando hay un efecto en los oyentes de la palabra predicada, cuando hay cambio obrado en los corazones, cuando las vidas espirituales avanzan y no se quedan estancadas, cuando viene gente a escuchar la palabra, quizás cargados con sus luchas, con sus problemas, pero sale con un corazón tocado por Dios. Cuando vienen mundanos, pero se van piadosos. Cuando vienen leprosos como Naamán, pero se van limpios, porque las aguas de la palabra lo han limpiado. Entonces hay fruto espiritual. Entonces el ministerio es honrado. Dios es honrado. Y ese es el gozo y la honra de los ministros. Por eso decía Pablo, ¿qué necesidad de recomendación tenemos? Ustedes son nuestra recomendación para otros. Algunos pedían carta de recomendación. Y Pablo decía, las personas en las que hemos ministrado son la carta de recomendación. Es la obra de Dios hecha entre los hermanos allí en Corinto, un honor suficiente para él. Eran sus cartas testimoniales. Entonces la forma de honrar a los padres espirituales es en un sentido respetándolo por un llamado de Dios, pero también prosperando espiritualmente bajo ese ministerio, tomando lo que dan para ministrar, sea en el trato personal o en el ministerio desde el púlpito, y procurando entonces poner en práctica para el crecimiento espiritual. Consideremos entonces ahora, en parte, porque vamos a seguir este sermón el siguiente domingo, pero consideremos algo respecto del padre natural o terrenal, padre y madre terrenal o natural. Dice Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? En ese versículo, aunque se enfoca en la obediencia del Padre Celestial, da por implícito de que hay una veneración a los padres terrenales, porque funcionaban como instrumentos de instrucción y disciplina. Y esto es entonces padre y madre que Dios nos ha dado en nuestra vida. Los hijos deben mostrar honor para sus padres. Deben honrar a sus padres mostrándole estima con respeto. Respetar a los padres es parte de ese honor o esa estima pedida en el mandamiento. Aquí hay niños pequeñitos, hay jóvenes,
pero también esto abarca a los adultos. ¿Respetan ustedes a sus padres, niños que están aquí? Piensen por un momento en esto seriamente. ¿Respetan a su papá y a su mamá? Jóvenes, a veces para los jóvenes todavía es más difícil. ¿Respetan? Y no solamente de hacer caso, honran a su papá y a su mamá. Se muestra interiormente con un temor, que es una reverencia con respeto, pero también debe estar mezclado con amor. Levítico dice, cada uno temerá a su madre y a su padre. Y noten que el versículo en Levítico pone primero a la madre y después al padre. De algún modo están en igual nivel de honra y de respeto y de temor. Quizás la madre que pasa más tiempo con los niños suele sufrir más por las desobediencias de ellos. Pero se debe respetar igualmente y honrar a la madre y al padre. Y esto debe mostrarse no solamente exteriormente, sino también interiormente. Exteriormente en palabras. No solamente cómo hablas con tus padres, sino cómo hablas de tus padres. Cuando hablas con otros acerca de tus padres, ¿qué dices? ¿Te expresas con respeto acerca de ellos o manifiestas tus quejas y tus desagrados? Quizás mucho podremos meditar acerca de estas cosas y pensar, quienes somos adultos, en nuestra niñez, en nuestra juventud. Quizás haya pecados que Dios trae a nuestra mente para confesar. La forma en la que hablamos con otros de nuestros padres y la forma en la que hablamos con nuestros padres. Quizás un padre o una madre ha mostrado debilidad en algún aspecto o falta de juicio en alguna cosa. El hijo debe procurar sacar lo mejor de ese padre o de esa madre, aún con paciencia y sabiduría, cubrir esos defectos y no aferrarse a esos defectos como un justificativo para no obedecer ni honrarle. Todos los padres tienen defectos. Piense usted en su padre y encontrará defecto, en su madre encontrará defecto. Algunos tendrán más, otros tendrán menos. Pero ¿cuál es la responsabilidad de cada individuo delante de Dios de lo que Dios pide? Honra a tu padre y a tu madre. En las acciones, con un comportamiento sumiso. En la antigüedad tenían gestos, ¿verdad?, de respeto. Se quitaban el sombrero o se hincaban. Noten esto, qué interesante. Dice José, el José de Egipto, ¿verdad? Aunque era un gran príncipe y aunque su padre se había empobrecido, se inclinó ante él y se comportó tan humilde como si su padre fuera el príncipe y él el pobre. Porque José estaba honrando a su padre. Y ciertamente muchos defectos tenía para que le pudiera marcar, ¿verdad? El rey Salomón, cuando su madre acudió a él, se levantó a su encuentro y se inclinó ante ella y se sentó en su trono. En la antigua Roma era tan grave la deshonra que los hijos eran desheredados y echados de la familia. Tristemente, hoy muchos hijos no honran a sus padres y esto es pecado y tenemos que decirlo aquí que hay muchos niños. Y ciertamente es una bendición para ustedes niños escuchar esto, es la palabra de Dios. Si no honran a sus padres, están pecando. Adultos, si no hemos honrado a nuestros padres o no los honramos aún, estamos pecando. Actuar con orgullo ante ellos o con negligencia ante ellos debería ser una vergüenza para el cristianismo. Deuteronomio 27:16 dice, maldito el que deshonra a su padre o a su madre. ¿Somos conscientes de esto?
Sí, alguien puede decir, es que me provocan o me irritan. Bueno, hay una responsabilidad también de los padres de no provocar a ir a los hijos, de no irritarlo. Vamos a hablar de eso más adelante, pero pensemos ahora en la responsabilidad que cada uno tiene frente a este mandamiento delante de Dios. Si todos los que deshonran a sus padres son malditos, ¿cuántos hemos arrastrado esa maldición? Gracias a Cristo, de que Él llevó nuestra maldición a la cruz del Calvario. Pero si usted no está en Cristo, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, esa maldición todavía está sobre usted. Si los que faltan al respeto a sus padres luego tienen hijos, ¿serán conscientes ellos de los sufrimientos que causaron a sus padres y estarían dispuestos a sufrir en sí mismos lo que ellos causaron? Que Dios en su misericordia nos haga ver la gravedad de este pecado. Los hijos deben mostrar honor a sus padres, no solamente en el respeto, en la forma de hablar con ellos, en la forma de hablar de ellos, no solamente en las actitudes, ¿verdad? Cuando eso se manifiesta a veces hasta con los gestos o con las expresiones, uno como padre que es llamado por Dios a instruir y a moldear y a disciplinar cuando son pequeños, ¿verdad? O jóvenes. Tenemos que trabajar hasta en las actitudes, porque pueden hacer lo que le estamos pidiendo que hagan, pero con su rostro no están obedeciendo, no nos están honrando. Con sus miradas pueden hablar. Y no queremos solamente una obediencia externa, queremos una obediencia de corazón, aunque nosotros no podemos sacarle el corazón, ¿verdad? Solo el Espíritu de Dios hace eso, saca el corazón de piedra y pone el corazón de carne. Pero nosotros queremos en la instrucción y en la disciplina llegar hasta lo más profundo de la fibra de su ser para hacerle entender que la exigencia de Dios va hasta allá abajo, hasta lo profundo del corazón y no es nada más una obediencia superficial. Porque lo mismo aplica entonces a todas las áreas, ¿verdad? Vamos a racionalizar todos los mandamientos de Dios y justificarnos con que los cumplimos. Los cumplimos realmente, como Dios lo pide. Ese es el nivel de exigencia en el mandamiento que Dios demanda. Dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. En todo. Por supuesto, no vamos a obedecer a los padres en nada pecaminoso que nos manden, nada contrario a la voluntad de Dios, pero sacando eso, en todo. Y el ejemplo perfecto de esto es el mismo Señor Jesucristo. Él fue un bebé, ¿verdad? Fue un bebé, creció, fue un niño y obedeció a los padres de manera perfecta. Debemos sorprendernos y maravillarnos en la perfección de Cristo. Y es bueno que lo hagamos para que lo exaltemos, para que le demos a Él la gloria. Él fue un niño perfecto, el niño que todo padre quisiera tener. Nunca una mala cara, nunca una respuesta inapropiada, nunca una mirada fea de desagrado, nunca una mala actitud. Él cumplió la ley de Dios en eso porque usted y yo no podíamos hacerlo. Porque usted y yo quebrantamos la ley de Dios y el quinto mandamiento de honrar a padre y madre. No lo hemos hecho. Y quizás pensamos en este mandamiento y pensamos en los niños, sobre todo los que tenemos niños y en todos los pecados de ellos. Pero, ¿y qué hay de nosotros? ¿Cómo hemos fallado esa ley en el pasado? Quizás algunos todavía tienen padre o madre vivo. Quizás aún en el presente. Porque aunque no sean niños y no tengan que someterse
completamente en todas las cosas porque ya son personas adultas y toman sus decisiones, pero la pregunta es, ¿le honramos? ¿Honramos a nuestros padres? Algunos quizás ni le hablan, ni tienen comunicación con ellos, ni saben de sus problemas, ni se preocupan por su vida física, material y menos espiritual. Jesús cumplió este mandamiento a la perfección. Aún estando en la cruz, se encargó del futuro de su madre y la puso al cuidado del discípulo que amaba a Jesús para que no le faltara nada. Aquel a quien estaban sujetos los ángeles vivió en su vida terrenal en completa obediencia y sumisión a su Padre, a quien tuvo como Padre legal en la tierra en el tiempo que lo tuvo, y a su Padre celestial en toda obra que hizo. Quizás al meditar en este mensaje, usted pueda pensar en su vida y darse cuenta de que ha fallado en la exigencia de Dios en su palabra. Pero la pregunta que debe hacerse es, ¿entiende que Dios mismo ha dado una provisión para que usted sea justificado? Para que tenga paz con Dios, para que en el día en el que Dios ha de juzgar a todos, no saque esto como un argumento en su contra para que usted sea condenado. Porque usted puede decir, sí, yo quebranté la ley de Dios, sí, yo no fui un hijo que honró a su padre. He fallado en muchas cosas, he desobedecido, he tenido malas actitudes, me he expresado mal, no los he cuidado. Pero fui a Cristo, el Hijo perfecto, para tener en Él perdón y justificación. La palabra de Dios nos lleva, la ley de Dios nos lleva como un ayo a Cristo. Y en Él somos justificados. Pero también la ley de Dios nos santifica. Es la norma de vida para el cristiano. Por lo tanto, nos mueve a cambios. Y el cambio que debemos pensar en este día y que debemos reflexionar y debemos irnos es, si usted tiene padre y madre, ¿cómo usted actúa de acuerdo a lo que Dios pide con ellos? Quizás para algunos sea necesario pedir perdón. Quizás para otros sea necesario cambios que demuestren una mayor honra, un mayor respeto. Quizás hay niños aquí que deban atender a la voz de Dios y decir, Dios lo dijo el domingo en la iglesia. Debo obedecer a papá y mamá. Quizás algunos deban reflexionar de la importancia del Evangelio para su salvación, de que Cristo Jesús en la cruz estaba haciendo lo que su Padre le pidió para salvarnos. El Hijo de Dios vino a este mundo para hacer la voluntad de su Padre, para que los que están en delitos y pecados sean salvos. Si usted está entre ellos, no demore más. Vaya a Cristo, quien le recibe con gozo. Lo recibe como un hijo de Dios, lo recibe como un hermano, para que usted sea un hijo de Dios en la fe y para que disfrute de un Padre celestial perfecto, porque Él fue el Hijo perfecto. Oremos. Suplicamos, Señor Dios, a la luz de esta tu palabra predicada, que podamos considerar este mandamiento y nuestras propias vidas para que seamos santificados. Perdónanos, oh Dios, en todas nuestras fallas como hijos, habiendo quebrantado este mandamiento en distintas formas e instancias. Gracias por Jesucristo, el Hijo perfecto. Ayúdanos, Señor, a honrar padre y madre, los que tenemos, y también ayúdanos a entender todas las implicancias de este mandamiento con relación a la autoridad, para que esta
iglesia y nuestras propias vidas, Señor, florezcan y haya gozo delante de tu presencia. Santifícanos, Señor, por tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gracia del Señor sea con todos ustedes, hermanos. Los esperamos con